Bien. Em, Vamos rápido con lo de Cañas Murillo, que ese es el texto menos recomendable para leer, pero sacaremos un par de ideas. Em, el texto se llama El sí de las niñas de Moratín en la comedia de buenas costumbres, ¿no? Entonces, bueno, el precepto básico de este tipo de las comedias es la imitación de la naturaleza, no de la naturaleza de las plantas, digo, la imitación de la naturaleza humana, ¿no? La vida humana en registro de comedia. Menciona nuevamente el tema del fin didáctico, señala que un poco lo señalamos, pero vale recordar que la escritura es muy cercana al habla de las personas que retrata, ¿no? Dijimos, ya no se escribe más en verso, ¿no? Los diálogos no son en verso, sino que manejan una lengua muy similar al de cómo hablarían esas personas en ese momento. Otra cuestión importante es que los personajes son personas comunes y corrientes, no hay reyes ya acá. Si pensamos en la vida de Sueño, había un rey y un heredero de la corona. Si pensamos en Fuente Ovejuna, estaba el pueblo, pero también estaban los reyes católicos y el comendador y no sé qué, ¿no? Digo, en esas obras se ve una segmentación de clase mucho más clara, ¿no? Teníamos los campesinos por un lado, el comendador por el otro, los reyes. En la vida de Sueño tenemos al rey, tenemos a Segismundo, que es el heredero, tenemos a Rosaura, que no pertenece tenemos a la gente que pertenece a la corte, tenemos a los soldados, ¿no? Hay como distintas clases sociales ahí apareciendo. En cambio acá no, son gente común y corriente. Y también lo que dice, bueno, de estas obras es que son obras de tesis. ¿En qué sentido obras de tesis? Lo que veníamos diciendo, hay un problema social sobre el que se va a hablar, que se va a criticar y sobre el que se va a tomar una posición. Nosotros habíamos dicho que el texto mantenía la unidad aristotélica, ¿no? Volvía a esa vieja fórmula. Entonces, sí, bueno, mantiene la unidad de tiempo. Todo esto que nosotros le contamos sucede en unas horas, todas contiguas, una al lado de la otra, ¿no? Durante el atardecer, la noche y la mañana, la madrugada. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo vos podés reponer todo lo que pasó antes y qué sé yo? Bueno, primero que el texto empieza de nuevo in media res, cuando la cuestión ya está, ellos ya están ahí para que ella se case. Si vos no comenzás in media res, no podés mantener la unidad de tiempo ni de lugar, porque tenés que ir hasta el pasado y contar cuando ella conoció a don Diego, después cuando conoció al otro y se enamoró, después cuando estuvo con la tía que era monja. Digo, entonces, para poder mantener la unidad aristotélica, tenés que empezar la obra in media res. No hay otra manera. ¿Cómo te remontás a los sucesos que pasaron antes? Usás la retrospección, que es cuando los personajes van contando cosas del pasado. No, cuando yo fui ahí, lo conocí, lo vi, me pareció, no, yo la otra vez había hablado y había dicho que, ¿no? Entonces los personajes se encargan de explicarnos el pasado a nosotros sin que el pasado suceda en la obra. También lo que va a señalar es que, que son pocos personajes, ¿no? Los que aparecen, no son muchísimos, y de hecho los importantes son cuatro. Y lo que va a decir es que hay tipos funcionales, como que cada uno, que esto un poco lo vimos en Fuente Ovejuna cuando lo analizamos, ¿no? Como qué rol cumple cada uno de esos personajes, el bufón, el galán, el no sé qué.
Entonces acá tendríamos, el galán sería Don Carlos, la dama es Doña Francisca, y después dice que hay algunos que no son tan fácil de decir este es este, sino que que cada personaje tiene pedacitos de roles. Por ejemplo, el entrometido podría ser más o menos Don Diego, porque se entromete en la vida de Coso. La casadotes es Doña Irene, claramente, ¿no? La que está ahí buscando la guita. Profe, y como intermediaria puede ser Rita, como intermediaria de ellos dos. Sí, también. Después tenemos criados, tenemos tres, Rita, Simón y Calamocha, ¿no? Cada uno de los tres, cada uno tiene su propio criado. El viejo es Don Diego, podría ser más o menos Don Diego. Padre no hay, porque está muerto. Y el otro tipo que existe es el tutor, que también lo cumple Don Diego, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, ¿para qué nos sirve esta lista medio nava? Pero digo, ¿para qué sirven estas cosas? Esto así dicho solo no tiene ningún sentido. Ahora, nosotros estuvimos hablando de la obra y todo el tiempo las cosas que estuvimos hablando de la obra, que hasta vos me lo dijiste, Antonella, claro, es Don Diego, siempre es Don Diego. O sea, ¿de cuál es el personaje que más hablamos? De Don Diego. Según esta lectura, ¿por qué hablamos tanto de Don Diego? Porque Don Diego cumple varios roles al mismo tiempo en la obra. Es el entrometido, es el tutor, es el viejo. ¿Se entiende? Por eso es un personaje que anuda muchos roles al mismo tiempo y por eso nos resulta de tanta importancia cuando lo estamos analizando. Entonces, a mí este texto ya le dije, no me gusta, pero digo, para que entendamos cómo funciona el análisis funcional, si yo hago una lista de roles y pongo al lado el nombre del personaje y eso es lo único que hago, ¿quién importa? Ahora, nosotras vemos esto y decimos, claro, por eso nos la pasamos hablando de Don Diego, porque Don Diego cumple muchos roles adentro de la obra, ¿no? Porque Don Carlos es el galán y nada más, hace lo que es un galán y nada más. Paquita hace de dama y no hace nada más. Los criados hacen de criado. Digo, en cambio, Don Diego anuda muchos al mismo tiempo y por eso se convierte en el personaje más interesante. Por eso es el que tiene un devenir distinto, por eso es el que cambia de parecer, por eso es el que tiene los grandes monólogos. En un punto, el héroe de la obra es Don Diego. ¿Sí? Y por eso se da también que es el que más evoluciona, ¿no? Exacto, exacto. Es el que tiene más espacio por evolucionar porque cumple muchos roles al mismo tiempo. Claro. Y podemos decir, de todos estos roles que estuvimos mencionando, el que prevalece al final es el de tutor, ¿no? Porque se corre al lado, porque él es el tutor de Carlos y tiene que dejar ese espacio. Y ahí cumple ese rol hasta el final. Después un poco ya lo dijimos, pero vemos que la obra está construida con enfrentamientos duales y oposiciones binarias. Por ejemplo, Diego e Irene. Diego e Irene, tenemos Diego e Irene como una dupla generacional y tenemos a Carlos y a Francisca como otra dupla generacional. Pero a la vez Irene se enfrenta con Paquita y a la vez Diego se enfrenta con Carlos, ¿no? Entonces están estas cuestiones de que son binomios que aparecen, pero a la vez esos binomios se pueden separar para armar otro tipo de enfrentamientos en la obra. Después que tenemos a Rita con Calamocha, ¿no? Que son como otra parejita con la que no pasa más porque no importan las historias secundarias, pero se están tiroteando los dos todo el tiempo. Ella, él sobre todo, ¿no? Le tira los perros. Bien. Entonces, esta estructura doble que les vengo diciendo habla de que la obra está más o menos formada o conformada por paralelismos. Porque el gran tema de la obra es este, ¿no? Como la cuestión entre dos generaciones o la cuestión entre dos tipos de matrimonio. Profe, en uno de los textos igual iba a abrir para decirle, a Doña Rita la ponen como el padre.
padre, Te escucho muy bajito, a ver, de nuevo. sí, que en uno de los textos, a ver, ahora le digo bien el autor, la ponen en el rol como padre a doña Rita y explican el porqué. Ahora, ¿Por qué ahora sería lo el busco, padre de doña Rita? ahí busco el texto y le digo cuál es. Buscalo así lo vemos, me interesa. Bien, entonces, otra cosa que dice este texto que me parece está bien, habla de que en la obra hay una perspectiva múltiple, porque nosotros en la obra vemos y escuchamos, vemos cómo actúan y escuchamos lo que dicen y lo que piensan todos los personajes. Entonces, eso nos permite una perspectiva múltiple que nos da una visión completa del tema y de los personajes. Y en ese sentido es didáctica, porque te dice, bueno, él quiere esto porque quiere esto, el otro personaje quiere este porque quiere lo otro, este otro personaje tiene tales intereses, tal personaje no se siente seguro con lo que está pensando, este personaje va a cambiar de parecer. Digo, todo eso tiene que ver con la cuestión pedagógica, en la cual es como cuando uno enseña algo, uno no puede ir con la verdad cruda y tirarla así, sino que uno tiene que ir justificando y fundamentando y mostrando distintas, ¿no?, perspectivas para que los alumnos o lo que sea pueda tener distintas miradas sobre una misma cuestión. Bueno, la obra hace eso, te da una perspectiva múltiple, porque no está solo enfocada en Don Diego o solo en Paquita, está enfocada en todos. Entendemos por qué Irene hace lo que hace, entendemos por qué Diego hace lo que hace, por qué Paquita hace lo que hace y por qué Carlos hace lo que hace. Los entendemos y no es que decimos, sí, bueno, Irene es una pesada y es la peor de todas, pero digo, entendemos un poco esa cuestión. Y en ese sentido está también lo pedagógico. Ahí voy con vos, Antonella. Y por último, que la obra entonces se encuadra dentro de lo que sería la idea de la justicia poética. Cada cual recibe lo que se merece al final de la obra, ¿no? Es justa con todo el mundo. Y en ese sentido es didáctica también, ¿no? Porque la idea del didactismo es esa, como si vos haces las cosas bien, te va a ir bien y vas a obtener lo que te mereces. Si haces las cosas mal, no, ¿verdad? Entonces, si la idea es el didactismo, la idea de justicia poética va muy pegada con eso. Cada cual recibe lo que se merece, el que actúa bien, el que es honesto recibe, ¿no?, lo que le corresponde y así con todo. Sí, Antonella, a ver. Bueno, en el texto de según Cañas Murillo, el sí de las niñas, él dice que todos los personajes se han formado sobre tipos. Doña Irene se forma sobre el padre, en su versión negativa, y tal es egoísta, interesada, mala, educadora, deseosa de imponer a su hija en un matrimonio que ella no quiere. Por eso decía que es como que este autor dice que en parte tiene como una figura de padre negativo. Me había Está acordado bien. de eso, Yo me había acordado. claramente eso lo dejé de lado porque no me parece, pero está bien. Si vos lo citás y te parece y No, me lo no, no, explicás, está ok. no, Digo, yo te digo, porque yo cuando leo las cosas hay cosas que dicen los autores que digo, no, esto es una estupidez, yo no estoy de acuerdo. Digo, pensar que ella es el padre, pero encima que es un padre vengativo, como, ¿de dónde claro, salió eso? a mí me gustó más la explicación que usted dio, pero me acordé de eso, lo leí, me acordé que la citan como padre vengativo y todo Claro. eso en un... A mí eso me parece una estupidez. Primero porque el otro que funciona como padre es bueno y es Don Diego. Entonces, ¿por qué habría un padre Claro, malo y vengativo? No es un tipo ese, no es un rol el padre malo o vengativo. Digo, no. la sitúan como padre por el solo hecho de ser negativa, mala, egoísta y querer casar a su hija. Claro. A mí también me resonó mucho esa parte y anoté lo No. que usted dijo porque me gustó más. Claro, a mí eso no me parece porque digo, porque la obra no muestra padres vengativos. Digo, sería ridículo hacer a esa mujer. Digo, de hecho, y otra cosa, digo, a mí la obra lo que sí me hace ruido es que, igual tiene que ver con la época, pero el peor personaje es mujer, es Irene. Porque si bien al principio de ¿Verdad? la obra uno la lee y dice, este viejo asqueroso, vos empezás a leer la obra y te cae mal, don Diego. Pues, ¿qué este viejo asqueroso? ¿Por qué se...? Sí, sí, pero después cuando empieza los diálogos de la madre, cómo ella quiere que lo ame sí o sí a Don Diego, le hace la cabeza a Don Diego de que su hija lo ama, y te das cuenta que la vieja está atrás de la fortuna que quiere asegurarse por la hija. Yo la detesté cada momento que aparecía. Claro. Pero digo, si uno no la, ellos que no leyeron, por ejemplo, tenés, por un lado, una vieja que quiere casar a la hija por el tema de la guita, pero por el otro lado tenés
a un viejo asqueroso que se quiere casar con una chica de 16 y él tiene 59. ¿A quién odiarías más? Al viejo asqueroso. Sin embargo, la forma en la que está construido el personaje hace que nosotros, al final de la obra, digamos, qué buen tipo, este don Diego, mirá lo que hizo, y que digamos, esta mina es una idiota, la madre, ¿no? Es irrecuperable. Digo, bueno, eso tiene que ver con cómo están construidos los personajes, y es una visión un poco misógina, porque digo, ahí la víbora es ella, al final. El otro se regenera, digo, pero la madre no se regenera. Podría haberla Es que regenerado Irene ella tiene la también. misma mente, ella queda con la misma mente Ella queda retorcida, igual. retrógrada, Ella queda pero igual. él Y el tipo lo salva, ¿no? Moratín. Bueno, profe, por Moratín era dejarme tipo, qué sé yo. explicarme, gracias, profe, por dejarme explicarle esa parte del autor y sacarme la duda. No, Muchas no, gracias. está buenísimo que te acuerdes de eso. Entonces, bueno, digo, eso es importante como uno piensa cómo están construidos los personajes y qué nos está haciendo querer ver también el autor con todo eso, ¿no? Salva al viejo este, porque podría haber sido al revés. Podría haber sido la madre la que en un momento se da cuenta y dice, no, pobre, ¿cómo le voy a hacer eso? Si a mí ya me pasó y es re feo casarte y que el marido se te muera a los 5 meses y te deje embarazada. Y podría haber sido la construcción de esa manera, pero no. Bueno, Moratín quiso salvar a don Diego y no a Irene. Bien, un poco cansada. Comentarios, preguntas, algo que quieran hacer sobre esto. Yo voy a buscar para mostrarles, pero lo va a leer Yo la otra duda persona. Sí, decime. es si esto también entra en nuestro recuperatorio. No, Ah, listo, gracias. esto va a entrar para el otro para el segundo cuatrimestre. Gracias. Bien, acá conseguí. A ver. Esto es una suerte de monólogo que hace don Diego frente a Francisca. Francisca le dice, no, señor, lo que dice su merced, eso digo yo, lo mismo, porque en todo lo que me mande le obedeceré. Y acá empezamos a ver, esto es bastante al comienzo, un poco antes de la mitad de la obra, antes de que él haga todo ese cambio. Pero ya vemos que este personaje viene acá con esta idea que en realidad, acá lo que parece claramente es, uno se imagina a Moratín hablando, ¿no? Porque ¿alguien lo quiere leer en voz alta? Donde dice don Diego, por favor. Yo lo leo, profe, si quiere. Dale. Eh, lo de don Diego solo. Lo que dice don Diego para abajo, sí. Bien. Mandar, hija mía. En estas materias tan delicadas los padres que tienen juicio no mandan, insinúan, proponen, aconsejan. Eso sí, todo eso sí, pero mandar. ¿Y quién ha de evitar después las resultas funestas de lo que mandaron? Pues, ¿cuántas veces vemos matrimonios infelices, uniones monstruosas, verificadas solamente porque un padre tonto se metió a mandar lo que no debiera? ¿Cuántas veces una desdichada mujer haya anticipada la muerte en el encierro de un claustro, porque su madre o su tío se empeñaron en relegar a Dios lo que Dios no quería? No, señor, eso no está, no, señor, no, señor, eso no va bien. Mire usted, doña Paquita, yo no soy de aquellos hombres que se disimulan los defectos. Yo sé que ni mi figura ni mi edad son para enamorar perdidamente a nadie, pero tampoco he creído imposible que una muchacha de juicio y bien criada llegase a quererme con aquel amor tranquilo y constante que tanto se parece a la amistad, y es el único que puede hacer los matrimonios felices. Para conseguirlo, no he ido a buscar a ninguna hija de familia de estas que viven en una decente libertad. Decente, que yo no culpo lo que no se opone al ejercicio de la virtud. Pero, ¿cuál sería entre todas ellas la que no estuviese ya prevenida en favor de otro amante más apetecible que yo? Y en Madrid, figúrese usted en un Madrid. Lleno de estas ideas, me pareció que tal vez hallaría en usted todo cuanto deseaba.
Bien, un par de cuestiones. Primero, es muy interesante, bueno, acá claramente hay una parte de la tesis de la obra, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué es lo que qué es lo que tienen que hacer los padres? Y Diego lo que dice es, mandar no, tienen que insinuar, aconsejar y proponer cosas, pero no pueden mandar a los hijos como si fueran, y acá nos hace parecer, es una cosa medio como monárquica, ¿no? Los padres como esos reyes que mandan a hacer cosas. Y acá es como, no, no hay que hacer eso. Es un cambio de perspectiva. Me parece interesante pensar el cambio de perspectiva que es tanto política como también de las relaciones sociales. Si ya se pone en tela de juicio que uno tenga un monarca absoluto que manda todo lo que hay que hacer, también se pone en tela de juicio la noción de que los más grandes o los padres mandan a los hijos y que los hijos no tienen derecho a expresar nada de lo que quieren hacer. También me parece que esto está bueno. Esto. ¿Cuántas veces una desdichada mujer haya anticipada la muerte en el encierro de un claustro porque su madre o su tío se empeñaron en regalar a Dios lo que Dios no quería? La Inquisición le dejó pasar esta, porque acá está claro el dardo a la iglesia, ¿no? Y Totalmente. pues culpa de los padres y la iglesia, pues es lo que Dios no quería, porque existía mucho eso, no, bueno, no, mi hija no se va a casar ni va a hacer nada, yo la quiero monja, y las metían a monja y chao, te jodías, no podías hacer nada, y ahí quedabas presa en un convento toda tu vida. Digo, acá es muy interesante como estos señalamientos que hace el personaje de Don Diego. Esperen que quiero buscar ahora otra parte que lo tengo acá, pero así ya lo busco. Igual acá también da a entender como que tampoco nunca obligaría a una mujer a estar con él. Y él dice que no tiene su mejor físico ni nada y que sabe que ahí hay un montón de otros pretendientes. Sí. Em, por eso, pero él se engaña, porque dice, yo creo que una mujer, una chica como vos se podría enamorar de mí, viste, ahí desvaría. A ver, Igual acá. también está constantemente ese engaño ayudado por la madre de Sí. Francisca, porque ahí está constantemente ella. Miremos acá lo que dice. ¿Quién quiere leer esa partecita de Don Diego? Digo, Dale. ve aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien a una niña, enseñarla a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida disimulación. Las juzgan honestas luego que las ven instruidas en el arte de callar y mentir. Se obstinan en que el temperamento, la edad ni el genio no han de tener influencia alguna en sus inclinaciones, o en que su voluntad ha de torcerse al capricho de quien las gobierna. Todo se les permite, menos la sinceridad. Con tal que no digan lo que sienten, con tal que finjan aborrecer lo que más desean, con tal que se presten a pronunciar cuando se lo mandan, un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos escándalos, ya están bien criadas, y se llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo. Bueno, acá fuertísimo, ¿no? Entonces hace toda como se dice, una crítica muy fuerte del personaje de Don Diego a el tipo de educación que se le Se estaba dando a llama las la mujeres. supuesta. Sí, dale, perdón que te tapé, Anto. No, perdón, a mí se me estaba filtrando un poco, pensé que no estaba hablando, por eso, perdón. No, no, no. Hace la crítica, se le llama la supuesta buena educación de esos días, la sumisión pura. Sí. Es muy interesante lo que él propone, ¿no? Porque además le dice que lo único que les permiten es mentir. Las crían y las educan para ocultar y mentir. Las juzgan honestas luego que las ven instruidas en el arte de callar y mentir. Es excelente. Em, Después, todo se les permite menos la sinceridad. Em,
Y se llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo. Llega a comparar esa educación a la que recibiría alguien en estado de esclavitud, ¿no? O sea, es como muy interesante. Y por último, déjenme que busco, acá. Esto ya es el final todo. Don Diego dice, él y su hija de usted estaban locos de amor, mientras que usted y las tías fundaban castillos en el aire y me llenaban la cabeza de ilusiones que han desaparecido como un sueño. Esto resulta del abuso de autoridad, de la opresión que la juventud padece. Estas son las seguridades que dan los padres y los tutores, y esto es lo que se debe fiar en el sí de las niñas. Por una casualidad he sabido a tiempo el error en que estaba. Hay de aquellos que lo saben tarde, ¿no? Y acá completa entonces la tesis el personaje y encima da el nombre, o sea, aparece el título de la obra. Aparece muy interesantemente la idea de sueño, ha desaparecido como un sueño, ¿no? De nuevo esta idea que nosotros ya lo vimos con Segismundo, pero acá de otra manera, ¿no? Esta idea de eh, el sueño como mentira, como fantasía, como algo que oscurece la razón, aparece acá. La idea de los castillos en el aire, el abuso de la autoridad y la opresión de la juventud, ¿no? Tira cosas muy interesantes. Don Irene le dice, en fin, Dios los haga buenos y que por muchos años se gocen. Venga usted acá, señor, venga usted que quiero abrazarle. Y ahí, bueno, se abrazan, se besan, se arrodillan. Hija Francisquita, vaya, buena elección has tenido. Cierto que es un mozo muy galán. Morenillo, pero tiene un mirar de ojos muy hechicero. Ya la madre en cualquiera, o sea, después de haberla vuelto loca, y que yo le dice que es un poco moreno, pero que bueno, que los ojos sí. Sí, dígaselo usted, que no lo ha reparado la niña. Señorita, 1 millón de besos. Rita también enojada con la madre, Rita es muy capa. Pero ves qué alegría tan grande, y tú, cómo me quieres tanto, siempre, siempre serás mi amiga. Don Diego, Paquita hermosa, abraza a doña Francisca, recibe los primeros abrazos de tu nuevo padre. No temo ya la soledad terrible que amenaza mi vejez. Vosotros seréis la delicia de mi corazón, el primer fruto de vuestro amor, sí, hijos, aquel, no hay remedio aquel que es para mí. Y cuando le acaricie mis brazos podré decir, a mí me debe su existencia este niño inocente, si sus padres viven, si son felices, yo he sido la causa. Bendita tanta bondad, hija bendita sea la de Dios. Bueno, acá le pegó un palo a la iglesia, pero cómo termina la obra, ¿no? Hablando de la bendita de Dios y qué sé yo, creo que con esto se llevó mejor con con la Inquisición, puso ese final para la Inquisición no le molesten tanto, ¿no? Pero un poco, don Diego también ya diciendo que el hijo que tengan es por causa de él, le debe la existencia y que él es la causa de toda la felicidad de ellos, un poco agrandado, ¿no? El personaje de don Diego puede todo lo que hizo, pero bueno, se lo permitimos. Em, bien, algo para que quieran agregar, comentar, decir sobre lo que estuvimos viendo. Bien, quisiera brevemente, 2 minutos, si puede ser, si tienen alguna especie de comentario, devolución, apreciación, puteada, ojalá que puteada no, pero tengo que estar abierta, a esta primera mitad del año, que me sirve para pensar la segunda mitad del año. Me encantaron todas las obras que vimos y cada teórico que usted explicaba estaba perfectamente relacionado con las obras. Al principio me costó un poco, como cambié de instituto y todo, ponerle onda. Para ponerle onda no, estar en la misma sintonía fue un cambio bastante brusco. Pero gracias, gracias, porque yo, por ejemplo, cuando vi Luis de Góngora y Arbot, yo no sabía cómo se daba poesía. Y bueno, lo di como pude, usted me hizo unos comentarios muy lindos que me hicieron aprender y después, cuando le dije que no sabía los recursos de poesía, me mandó sin problema, nos mandó a todo el chat los recursos de poesía, así que gracias. Yo no tengo quejas. Buenísimo, gracias Antonella. Sí, profe, a mí me hizo conocer escritores que no tenía, no, o sea, los conocía de nombre, pero nunca los había leído.
caso de Cervantes, que me fascinó. Así que también, como dice Antonella, gracias. No, pero no es para que me suban el ego, chicos. Digo, en serio, No, díganme si pero no. de verdad, profe, Es lo porque que tenemos para decir. Ok. eh, yo no lo conocía a Cervantes y no lo había leído nunca, jamás, y bueno, y Cervantes como que eh, me fascinó. Lo que fue el amante liberal me fascinó. Está bueno cuando ahí decís, por eso todo el mundo tanto jode con Cervantes o con Borges. Son esos autores que cuando los lees y entendés decís, claro, con razón, ¿no? Se sigue hablando Me de... voló la cabeza, sí. Sí, a mí me encanta. La verdad que es impresionante Cervantes. Buenísimo. Jessy, Profe, comentarios. las obras estuvieron muy buenas. El amante liberal para esa época también me voló la cabeza. Nunca pensé que tratara esos temas a esa época. Después Fuente Ovejuna a mí me gustó mucho, no lo había leído. Y después el último que vimos, La vida de ensueño, tampoco lo había leído. Y los temas filosóficos que trata, a mí me gustó un poquito la filosofía, leí algunas cosas y me gustó mucho. Y los Buenísimo. textos que me había dado para Fuente Ovejuna me sirvieron mucho para entender la obra en profundidad. Ok. Bueno, entonces, estamos bien con la literatura que estamos leyendo, Sí. estamos bien con la bibliografía. Y Eh, después Boda de Sangre, que se viene, a mí también me gusta muchísimo. Bodas de Sangre es Lo máximo. uno de mis objetivos en este curso, en este mundo, es que todos quieran, se enamoren de Federico García Lorca. Porque creo que después de Cervantes, Calderón, pero Lorca está ahí. Lorca es una cosa espectacular, es una cosa espectacular. Y más cercano a nosotros en el tiempo. Para mí, el siglo XX español solo es Lorca, los demás, bueno, sí, qué sé yo, pero ya por Lorca solo vale la pena que exista España en el siglo XX. Aunque hubieran dado solo de escritor a Lorca, salían sobrados. Así que espero que ustedes también los logremos convencer de que Lorca es lo más y que su vida también es muy interesante y tuvo lazos con Argentina y qué sé yo. Así que bueno, eso. Profe, Sí, decime. se hace, básicamente casi todas las clases que a mí me gusta mucho, es el análisis de cada obra. Cuando yo vi amarrado al duro banco, que usted empezó, no, y los campos semánticos y esto, lo otro, todos nos quedamos como, porque es increíble esos análisis que hace, y eso es como que a nosotros nos incentiva en la materia. Está muy bueno. Bueno, genial. Eso ya les digo desde siempre. Eso es la teoría literaria. Así que estudien mucha teoría literaria, estudien después por su cuenta. Si no tienen mucha teoría literaria en el profesorado, estudienla, porque es lo que te permite hacer esas cosas. Y leer la teoría literaria sobre las obras que lean o las que vayan a exponer en otras materias o cuando den clases ustedes. Digo, yo me preparo para dar las clases y leo teoría literaria porque no es que yo sola, un poco se me pueden ocurrir, pero las cosas más, o sea, me preparo leyendo a otros autores que estuvieron escribiendo sobre eso. Y eso es muy importante y para mí es lo más lindo. A mí me encanta cuando pasa eso en la literatura o cuando yo voy como docente perdón, como alumna y tenía clases en las que me pasaba eso, yo decía, esto es lo más lindo para mí, o sea, leer el texto y que me guste, que encima vengan y me rompan la cabeza diciéndome, mira esto, que yo no me he dado cuenta, para mí es la gloria de la literatura. El Lazarillo de Tormes fue Lazarillo, claro, ese tipo de cosas, eso es un análisis espectacular. como Porque la vos lo cara. lees y si no, que si pobre pibe está ahí pasándola mal, qué sé yo. No, claro, pero el análisis que hizo del vino, como la sangre y todo, todos quedamos como, no, nunca lo habíamos pensado así. No, y no es mío, o sea, digo, es eso, es estudiar. A lo que voy es, todo se logra estudiando, no es que yo soy una mente ni en pedo, o sea, es estudio, es leer, investigar y ya está. Así que bueno, que tengan a Mariano lo veo mañana, a Jessica la veo mañana y a vos te veo la semana que viene, Antonella. Así que no me despido de nadie hoy, No, buen fin tristísimo. de nada más. Chao, buena semana, chicos. Buena Profe, semana. Chao. Hasta Nos vemos. mañana, profe. Libra Chau, todavía Jessy. nosotros. Chao.